¿Vosotros sois 2027? Sí. Estáis a puntito ya de ser los siguientes. Sois 2027, sois grupo miércoles, que era mi grupo cuando yo me presentaba allí. Hace bastante ilusión. El mejor grupo del mundo. A la gente le gustaba el viernes, digo no. O sea, yo no puedo estar viniendo a clase el viernes y tenía un simulacro el sábado porque entonces me paso los otros 5 días sin ver otro ser humano y exploto. O sea, el miércoles es un día estratégicamente interesante, ¿sabes? Para ver gente, o sea, te vistes de persona el miércoles, te vistes de persona el sábado y luego entre medias, pues, ¿sabes? Sobrevives a la vida, o sea, está guay. Bueno, pues nada, chicos, pues yo voy a empezar ya casi, no sé si haremos mucha más gente en casa, ¿no? Pero estamos en hora, o sea que ya está. Pues nada, pues me presento porque no nos conocemos, claro, es que esto es compacto. Pues yo soy Bea, soy una de los, en este momento, 4 profesores de digestivo, ¿sabes? Estamos dando la asignatura, la más vieja en este momento, o sea que me flipa bastante, he ido ganando la senioridad básicamente por abandono. Llevo dando esta clase desde 2018, ¿vale? O sea, el otro día mi marido me encontró la primera cana, estoy muy impresionada. El caso es que esta es nuestra clase de contacto de digestivo hoy y el miércoles que viene, ¿vale? Y en la clase de contacto de digestivo, o sea, digestivo, el tema con digestivo es que vuestro manual, ¿vale? Tal y como está organizado en esta academia, que nos podríamos haber organizado como quisiéramos, ¿sí? Cada academia lo hace como quiere, y nosotros nos hemos organizado de tal forma que en el manual de digestivo tienes la parte de gastroenterología, la parte de cirugía general, tiene sentido, y la parte de cirugía plástica. A mí nadie me preguntó lo que opinaba, ¿vale? Yo llegué y me lo encontré así esto. Entonces, bueno, por si a los presenciales os piden, ¿vale? Y os vais aficionando y os piden. Entonces, bueno, pues es extenso, ¿de acuerdo? Es extenso, a mí me parece que es la parte más bonita de la medicina, porque es la mía, ¿de acuerdo? Pero, a cambio, es verdad que tú coges el manual y dices, madre mía, ¿por dónde empiezo yo aquí a cribar esto? ¿Vale? Luego es tramposo, realmente tú lo ves y es muy grande, pero bueno, es que es muy grande porque según está el cortado del manual, ¿vale? Esto es el 10% del examen. Además, esto es así, quiere decir que yo he pasado como primero como alumna y después como profesora por un montón de formatos de examen, que sabéis que en los últimos 10 años hemos tenido el examen de 200 y pico preguntas, el examen de 180 y tantas, el de 5 opciones, el de 4 opciones, o sea, hemos trabajado como varios formatos. Y cada vez que ha cambiado la comisión MIR, y cada vez que nos han hecho un cambio de formato, o sea, la parte que sería atribuible al punto, a tal y como lo hemos cortado, lo que está abarcado en nuestro manual, ¿vale? El manual que hoy tenéis enfrente para la clase de hoy, es sistemáticamente el 10% del examen. Da igual que sean 185 preguntas que 220 y tantas, ¿vale? O sea, siempre es como el 10%. ¿Por qué? Porque está la parte mía, la parte de Luis, que es nuestro cirujano que os dará un seminario absolutamente fantástico, y la parte de plástica, que por lo que sea, pues no sabían dónde ponerla, dijeron, vamos a ponerlo aquí, ¿de acuerdo? ¿Quién se va a dar cuenta? Total, plástica nunca jamás lo preguntó nadie. Y en los últimos años pues han pasado cositas, ¿vale? Entonces, no pasa nada. Lo iremos trabajando, sobre todo la parte de la gastroenterología es lo que vengo a contaros yo hoy, el miércoles que viene, ¿vale? Que al final, aunque proporcionalmente no es la parte del examen que era hace 10 años, al final es en la que más ayuda necesitáis. En el sentido de que la pregunta de cirugía plástica, pues muchas veces es más difícil de anticipar, ¿de acuerdo? Y en cambio, la pregunta de las complicaciones de la cirrosis hepática es la que todo el mundo tiene que acertar porque la van a acertar los demás. Entonces, bueno, seguimos haciéndolo así en sentido clásico, pero Luis os dará un seminario buenísimo. Además, una masterclass, básicamente es una clase que dará online, pero la da en directo como para varios grupos a la vez. Y luego tendréis disponible un seminario de plástica. ¿De acuerdo? Y entonces, pues con todo eso abarcamos el 10% del examen, que es un manual cojonudo, pero que luego realmente se le saca un rendimiento. ¿Vale? Y claro, además siempre metemos cosas y luego nunca nadie nos da permiso para sacar nada. Entonces el manual va creciendo por aposición. Vamos a intentar, de acuerdo, que la clase de hoy os sirva para, la de hoy y la del miércoles que viene, para intentar acotar eso. ¿De acuerdo? O sea, que de lo que se trata al final hoy es de que pues, tienes un manual inmenso, pues vamos a intentar enseñaros un poco a tirar del hilo, qué es lo que se pregunta más, cómo típicamente te lo van a preguntar, para que tengáis ahí un poquito de orientación para trabajar. De hecho, lo que hacemos, esto es tal cual lo tenéis en el manual, ¿vale? Eso aquí no hay sorpresas. Si veis los temas más preguntados, el tema estrella es el cáncer colorectal, ¿vale? O sea, tumores de intestino delgado y grueso es
cáncer de colon y lo que le rodea, o sea, lo que es el mundo de la vigilancia pospolipidemia y los síndromes de cáncer hereditario, los síndromes polipósicos, no polipósicos, todo el síndrome de Lynch, todo eso, ¿vale? O sea, es ese tema y es el tema más preguntado, pero además, o sea, en eso sí que no hemos tenido ni cambios, ni cosas exóticas, o sea, que siempre es lo que más nos gusta preguntar, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer con eso? Lo vamos a ver en fase de conso. ¿Por qué? Porque ahora mismo no te aporta nada en tu vida que yo venga y te cuente el TNM de cáncer de colon si no te lo has estudiado. Vale, o sea, realmente en este momento, en el curso de sexto, que muchos de vosotros que todavía ni habéis terminado el curso, no tenéis la licenciatura, pues la licenciatura, el grado todavía, ¿vale? O sea, ahora mismo muchos de vosotros estáis a otras cosas y queréis ir calentando motores y en ese contexto, ver patología maligna no tiene demasiado sentido, ¿vale? No vemos patología maligna en esta fase y entonces, ¿qué hacemos? Pues intentamos meter en 11 horas todo lo demás, ¿vale? Todo lo que es la patología benigna tenemos, vamos a, no sé si tengo aquí un guión. Vamos a centrarnos en, pues básicamente todo aquello de la patología benigna, que si yo vengo y te cuento unos esquemas y te cuento cómo se suele preguntar y empezamos a pensar en términos de pregunta de tipo test, pues luego tienes unos materiales que cuando te sientes a trabajar con el manual, pues tienes cierto contexto y no dices, pues a tomar por saco me voy a estudiar estadística, que parece mucho más abarcable, crash error, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hacer eso, ¿vale? Fundamentalmente hoy, el miércoles que viene, vemos patología benigna, vamos a estar casi toda la tarde de hoy con hígado, ¿vale? Veremos hasta dónde me da tiempo a llegar y me asomaré un poquito al estómago, ¿vale? Si se me da un poco bien es el objetivo para hoy. Hablaremos de hígado, hablaremos de patología benigna del estómago, enfermedad inflamatoria intestinal, esófago de nuevo benigno, ¿vale? Y pancreatitis aguda muy poquito, cuando ya estemos que no nos aguantamos mutuamente, ¿vale? Ya a última hora del miércoles que viene, ¿de acuerdo? Hablaremos un poquito de, fundamentalmente de pancreatitis aguda, ¿vale? Okay. Bien. El hígado, el maravilloso mundo del hígado. Vamos a estar casi toda la tarde de hoy con esto, ¿vale? Porque al final el hígado, claro, el hígado son multitudes, es una subespecialidad entera, ¿de acuerdo? Que es la mía. Entonces, antes de meterme en etiologías concretas, o sea, que está muy bien que te cuenten el alcohol y que te cuenten las hepatitis virales, hablaremos de hepatitis virales un rato largo, hablaremos de varias etiologías, ¿vale? Pero antes de todo eso, o sea, en el punto en el que estáis, lo que tenéis es que saber leer una pregunta de hígado, porque, o sea, tú puedes tener conocimientos abstractos sobre hígado y tienes más de los que piensas en este momento, ¿vale? Pero al final esto es una técnica, esto es, o sea, yo vengo aquí a prepararos para que aceptéis preguntas, ¿de acuerdo? Entonces, las preguntas, mira, hay que saberlas contestar y hay que saberlas leer, ¿de acuerdo? Esto es como todo, se trata de aprender a leer preguntas, aprender a contestarlas. Y no se redacta igual una pregunta cuando te la redacta un hepatólogo que cuando te la redacta un cardiólogo. Entonces vais a ver que esto va a ser una constante en toda vuestra preparación, ¿vale? Y lo primero que hay que aprender es a leer una pregunta de hígado, o sea, intentar identificar qué quiere la persona que ha puesto esta pregunta que yo conteste, que es básicamente a lo que hemos venido, ¿vale? Entonces, ¿cómo se lee una pregunta de hígado? En términos de los datos que tienes que manejar para eso. ¿Cómo se lee un análisis de hígado? ¿Vale? Dependiendo de si predomina citolisis, colestasis o es un patrón mixto, marcadores de función hepática que tenéis que conocer para contestar preguntas y esto, pues, seguro que es un repaso, ¿vale? El Child-Pugh, el MEL y el Fibroscan, pues para confirmar. Que tenéis esas herramientas para cuando luego pues, te pongan eso en un caso clínico, ¿vale? Entonces, como marcadores de daño hepático, ¿vale? Que no es lo mismo que marcadores de función hepática, son cosas conceptualmente diferentes. Cuando hablamos de marcadores de daño hepático es que tú tienes una alteración analítica que dependiendo cómo te la han puesto, ¿de acuerdo? Quieren que tú identifiques que el problema principal es uno u otro, ¿vale? Si tienes un patrón de citolisis, el problema es el hepatocito, el problema es el tejido noble propiamente del hígado, ¿vale? Y sospecharás otro tipo de patologías y de causas. Si el problema es fundamentalmente de colestasis, pero que lo que tienes analíticamente es colestasis, el problema es otro, lo que tienes es un problema de colangiocito, tienes un problema de cañerías, ¿vale? Básicamente fontanería, las vías que llevan la bilis es lo que está sufriendo y tendremos que ver a qué altura y por qué, ¿vale? Y luego tienes patrones mixtos. A ver, en la vida real, realmente, y en mí muchas veces también, tú tienes un claro predominio de una cosa sobre otra, o sea, porque al final el hígado sufre entero, ¿no? Pero tú ves que tienes, pues yo qué sé, a lo mejor 2 o 3 ceros delante de la colestasis y muy poquita citolisis o al revés, ¿vale? Eso no es un patrón mixto. Un patrón mixto es cuando tienes todo a la vez y realmente todo es más o menos del mismo orden de magnitud, ¿vale? Y cuando eso pasa, la causa típica, tanto en el mí como en la vida, es la tóxica, ¿de acuerdo? Tóxica farmacológica, o sea, no tiene que ser un tóxico industrial, ni tiene que ser un tóxico recreacional, o sea, la inmensa mayoría de las veces, de hecho, la causa es farmacológica. Ha sido una pregunta muy recurrente, patrón mixto, tienes una alteración como de todo a la vez, ¿cuál sería la causa más frecuente? Y la causa más frecuente depende de cómo te la pregunten, ¿vale? Porque nos lo han preguntado de las dos maneras. Es decir, una cosa es
con qué fármacos tendrías mayor nivel de sospecha, ¿vale? Y otra es cuál es la causa más frecuente en términos reales. En términos reales, en nuestro medio a día de hoy, la causa más frecuente de esto es el amoxiclavularitis, ¿vale? ¿Por qué? Porque es el que más frecuentemente, de todos los que tienen cierto potencial de dar una reacción idiosincrática de este tipo, es lo que más se usa, ¿de acuerdo? Realmente, el riesgo atribuible es muchísimo más alto para los fármacos antituberculosos. Pues esto es típico de la rifampicina, de los fármacos antituberculosos en general, ¿vale? Varios de ellos. Pero se usan muchísimo menos. Entonces, al final vemos muchísima más casuística por amoxiclavularitis, ¿de acuerdo? Y nada, hablaremos de todo lo demás, cada uno en su diapo, ¿vale? Vamos a hablar, lo primero, ¿vale? Situarnos en preguntas de citolisis. O sea, yo veo una pregunta y veo que tengo un aumento de marcadores de citolisis. ¿Qué esquemas mentales tengo que sacar a jugar en ese momento? Bueno, pues tengo que pensar que el problema es el corazoncito, eso es lo primero. Digo, el problema es el hepatocito, ¿vale? ¿De acuerdo? Y van a ser, de todas las que tenéis en la cabeza, digamos, de todos los marcadores habituales, ¿cuáles van a ser las que van a estar alteradas? Perfecto. Mira, ahí ya me iría yo más a colestasis. De momento estas dos, la LDH, que no ha dicho nadie, es verdad que es menos específica del hígado, ¿no? También estaría. Y dependiendo de si habéis trabajado con un laboratorio u otro, o sea, al final la notación inglesa, la notación española, ¿no? Tenemos aquí, esto es AST, y esto es ALT, ¿vale? Pero vamos, misma cosa, mismo concepto. Son como las tres, digamos, enzimas que cuando están altas es como, vale, lo que está sucediendo aquí, lo que está muriendo y vertiendo su contenido al exterior para que yo lo vea, ¿vale? Es el hepatocito. La menos específica del hígado ya os la he soplado, ¿no? Tampoco era así. La menos específica del hígado, de hecho, si tú ves un patrón analítico con un poquito de GOT, un poquito de GPT y mucha LDH, tu primer instinto no tiene que ser manual de digestivo, tu primer instinto tiene que ser que esto lo ha puesto un hematólogo. ¿Vale? Claramente. Entonces, no es específico del hígado, es un marcador de citolisis universal, ¿no? ¿La conjugación alcalina se consideraría de estasis? Claro, eso sería colestasis. Estamos en otra, claro, ahora no estamos a citolisis, ¿vale? Entonces, con estas que tenemos, ¿cuál sí que sería la más específica del hígado? La GPT. De largo además, ¿vale? Y esta es la más específica del hígado. Mientras que la GOT o AST, como la queráis llamar, ¿vale? Se va a ver, se va a elevar en procesos que afectan al hígado, pero se eleva también en procesos que afectan al músculo, típicamente al músculo estriado, que puede ser un músculo estriado voluntario o involuntario. Es decir, todo el mundo piensa en la típica rhabdomiolisis después del gimnasio, que a mí esto me ha pasado. Decirle al paciente, pero tú este análisis te lo has sacado después de ir al gimnasio, y me dice, sí, el próximo te lo sacamos sin haber ido al gimnasio. El segundo análisis normal, alta, ¿vale? O sea, aquí falta un hepatólogo para esto, ¿de acuerdo? Entonces, esto pasa. También se ve en el músculo estriado involuntario. Esto es clásico del infarto, ¿vale? Cuando antes no había... esto ya es de gente bastante más vieja que yo, pero hay gente que lo recuerda, que cuando pedir troponinas era una cosa muy nueva, muy cara, que no era una cosa que se hiciera con facilidad, casi tenías que llamar al laboratorio y explicar tus motivos, ¿vale? Para que te dieran unas troponinas, lo que se hacía era anamnesis de dolor torácico típico, electrológicamente, y se pedía una GBT, ¿de acuerdo? Porque lo suele dar, ¿vale? Entonces, eso condiciona que al final la que es propiamente del hígado es la GPT o la más específica del hígado, ¿vale? Y condiciona mi nivel de sospecha cuando yo leo análisis, ¿vale? Vamos a poner aquí músculo estriado. Entonces, ¿esto para qué es útil a la hora de yo leer preguntas? Porque esto, o sea, hasta donde hemos llegado hasta aquí, esto como tal, conceptualmente no te lo va a preguntar nadie, ¿vale? A nadie le interesa. La cosa es que si yo veo un análisis que me ha puesto un hepatólogo y la pregunta la ha puesto una persona que se dedica al hígado, para que yo conteste pensando en el hígado, normalmente cualquier patrón de citolisis va a tener más GPT que GOT, ¿vale? O sea, eso es lo normal, lo esperable. Yo veo un análisis de una hepatitis aguda por casi cualquier causa, o crónica, me da igual, por cualquier causa, y voy a tener pues una GPT de 100 y una GOT de 60, una GPT de 200, ¿vale? Y una GOT de 150, ¿de acuerdo? De ese palo. Y eso es importante porque cuando eso se invierte, es por algo, ¿vale? Y eso es una pista que me ha dejado esta persona para que yo la recoja y conteste a la pregunta, ¿vale? Si yo veo más GOT que GPT, algo está pasando. Cuando veo más GOT que GPT, es decir,
la ratio es mayor a 1, ¿vale? Es una manera muy fácil y rápida de decir que tengo más de una que de la otra, ¿vale? Eso es una lista, ¿de acuerdo? Hay una lista muy pequeña de situaciones que, como cualquier pequeña lista de 3, 4, 5 cosas, es importante para el list, ¿vale? En las que voy a tener un patrón como este, que no es el habitual. El primer motivo, vamos, lo que todos habéis pensado, lo primero. ¿Qué sería lo primero que pensaríais más habitual en el MIR y en la vida? Para darte un patrón con más GOT que GPT. El alcohol. ¿Vale? Es decir, cuando el problema sí es del hígado, pero el patrón no es el habitual, esto se debe a determinadas etiologías que siguen un patrón analítico que es este, que no es el más frecuente. ¿Vale? Lo primero es el alcohol. Es lo primero que tengo que pensar, lo primero que tengo que descartar, lo primero con lo que confrontamos al paciente. ¿Pero tú estás seguro? No, doctora, yo lo normal. ¿Vale? ¿De acuerdo? Esto no es patognomónico ni muchísimo menos, pero esto, bueno, en un análisis como este te tiene que hacer saltar las alarmas, ¿vale? Y a veces ahí está la clave de la pregunta. Hay otras cosas que también, menos frecuentes, ¿vale? O más específicas, que también dan patrones como este. Por ejemplo, la enfermedad de Wilson. Menos frecuente, muchísimo menos frecuente. O sea, yo he visto como 2 o 3 enfermedades de Wilson en toda mi vida, ¿vale? Muy inhabitual, pero existe y la metemos. Otra situación también muy específica, que es verdad que aquí el diagnóstico diferencial no tiene tampoco tanta historia, la esteatosis aguda del embarazo. Siendo típica del tercer trimestre, es muy difícil que la pases por alto, pero bueno, sí. Esteatosis aguda del embarazo te puede dar un patrón como este. ¿Qué más te puede dar un patrón? Ya van quedando menos, ¿eh? Fundamentalmente, la hepatitis isquémica. Me estoy dejando una importante, la hepatitis isquémica. Y ya de manera menos específica, la propia cirrosis muy avanzada te puede dar un patrón así. Aunque la causa original no fuese ninguna de las otras cosas, ¿vale? Menos específico. Con lo cual, si tú ves más GOT que GPT, hay que plantearse qué puede estar pasando. Sí, la pregunta parece claramente de hígado. Que normalmente cuando te ponen GOT y GPT, pues esa pregunta te la ponen el patólogo. Otro especialista, ¿vale? Entonces, hasta ahí vuestro primer post-it, ¿vale? Si queréis, o post-it, o esquemita, o tal. Segunda cuestión interesante, ¿vale? A la hora de leer preguntas de hígado, y esto es una cosa que no resulta intuitiva. Cuando tú tienes una pregunta de hígado con una cifra de transaminasas X, ¿vale? Sobre todo cuando el proceso es agudo, cuando el proceso es crónico ya veremos, pero si te estás hablando de una hepatitis aguda, el número de transaminasas que tú tengas no necesariamente correlaciona con el pronóstico del paciente, ¿vale? Y esto no va a ser lo que a ti te sale pensar, o sea, a ti instintivamente te sale decir, oh Dios mío, este paciente tiene 8.000 de transaminasas, está muy mal, ¿de acuerdo? Los marcadores que te van a decir si este está muy malo o no está muy malo van a estar en otros sitios. ¿De acuerdo? En la cifra de transaminasas que yo tengo no me da información sobre el pronóstico, pero sí que me da muchas pistas. No sé si tengo aquí ya en blanco para esto. ¡Ay, la he liado! No. Aquí. Te da muchas pistas sobre la causa probable, ¿vale? En el sentido de que cifras de transaminasas más altas te hablan de daños al hígado muy incisivos, muy puntuales y a veces incluso con buen pronóstico si se resuelve la causa, ¿vale? Me explico. Imagínate que tú tienes un análisis. A ver, número de transaminasas distinto de pronóstico. Tú le haces un análisis a un paciente que viene por una hepatitis aguda, imagínate en un servicio de urgencias, te vuelve el análisis, lo abres y ves más de 10.000 transaminasas, ¿vale? ¡Ay! Más de 10.000. Más de 10.000 a veces es literalmente así, o sea, la máquina dice más de 10.000, o sea, se alcanza el tope, ¿de acuerdo? De mi capacidad de contar. Sabemos si son 12.000, 15.000, 20.000, no sabemos, mucho, ¿vale? Muchos ceros. Esto, el pronóstico puede ser bueno, puede ser malo, pero lo que parece que está pasando es claramente agudo, ¿vale? O sea, esto te habla de cronología del daño. De hecho, un pico de transaminasas así de loco suele deberse a una de dos causas. O bien, una intoxicación masiva por paracetamol, ¿de acuerdo? La típica intoxicación por ingesta aguda de paracetamol con intención autolítica cursa con una necrosis hepatocelular en el momento muy, muy importante. ¿De acuerdo? Entonces, pues el pico de transaminasas es muy, muy llamativo. Paracetamol,
o una hepatitis isquémica. ¿De acuerdo? Y el pronóstico, pues en el caso de la hepatitis isquémica, va a depender del pronóstico de la situación que haya causado la isquemia. Es decir, el hígado no va a ser lo que va a condicionar el pronóstico de este paciente. Ya os digo, ¿vale? Bien, imaginaos que en vez de 4 ceros tenemos 3 ceros. El típico análisis que es en torno a 3.000 a 5.000 de transaminasas, ¿vale? Por darnos una horquilla así amplia. Esto me habla de daños agudos, pero a lo mejor no tan espectaculares, ¿vale? Esta es la típica hepatitis aguda, infecciosa, ¿vale? Hepatitis aguda A, hepatitis aguda B. Hepatitis aguda B. Si yo tengo un cero de menos, ¿vale? Lo que ya serían pues 300, 500 de transaminasas. ¿Bien? ¿Podría ser alcohol? Sí, efectivamente, una hepatitis aguda alcohólica. Que ya estaríamos en territorio de daño agudo, pero menos, es decir, menos dramático y sobre todo menos agudo. Una persona que se lo bebe todo, normalmente no es la primera vez que se lo bebe todo. Aquí hay un componente de agudo sobre crónico que puede estar previamente diagnosticado o no, pero ahí. Hepatitis aguda alcohólica. Imaginaos que yo tengo un paciente que le hago un análisis y me encuentro unas transaminasas. Nada, pues si el punto de corte, dependiendo del laboratorio, suele ser por debajo de 40, pues que tengo entre 40 y 100, ¿vale? O sea, lo justo para que salga alterado. Esto ya no es tan agudo, ¿no? Siguiendo un poquito este razonamiento, esto ya es el análisis que tiene una hepatopatía crónica activa, por lo que sea, porque tienes una hepatitis vírica crónica, por lo que sea, ¿vale? Esto es perfil crónico. Hepatitis crónica. Y si la pregunta es sobre hígado y el paciente tiene claramente cositas de hígado y te dan el análisis y el análisis tiene unas enzimas de fitolisis normales, ¿vale? Esto puede ser perfectamente una cirrosis. Primero porque tenemos muchos pacientes con cirrosis en los que la causa de origen se ha eliminado, ¿vale? O sea, os sorprendería la cantidad de gente que deja de beber cuando ya tiene una cirrosis o la cantidad de gente que tenemos por ahí con un virus C curado, que está curados, pero que siguen siendo pacientes cirróticos, ¿no? Porque hemos llegado tarde y entonces pues la cirrosis persiste aunque el virus no lo haga. Y muchos de estos tienen transaminasas normales, ¿de acuerdo? O sea que, bueno, eso para empezar. Y segundo, porque son pacientes que ya no tienen muchas veces una masa hepática importante como para hacer mucha elevación de transaminasas. Entonces, ¿una cirrosis puede tener transaminasas normales? Puede hacerlo, ¿vale? No tiene por qué, pero puede ser que ocurra. Entonces, si es un paciente hepático y las transaminasas son normales, pues ya estaría. Necesariamente es una cirrosis. Moraleja, el número de transaminasas no correlaciona con el pronóstico, pero sí que da muchas pistas sobre la causa probable del problema. ¿Vale? Bien. ¿Qué más cosillas tenemos por aquí para contar? Yo creo que citolisis, más o menos, ¿vale? Para leer citolisis estaríamos. Vamos a leer colestasis. Bueno, esta pregunta tiene más años que yo, ¿no? Bueno, venga, la vamos a leer, ¿por qué no? ¿Vale? Sí. ¿Cuál de las siguientes respuestas no es cierta en la hepatopatía alcohólica? 1. La gamma-glutamiltranspeptidasa sérica es un marcador biológico no exclusivo de consumo de etanol. 2. La relación GOT y GTP es generalmente menor a 1. 3. En la fase de cirrosis existe un aumento en la incidencia de hepatocarcinoma. La 4 progresa más rápidamente en las mujeres. Y la 5, en las formas graves de hepatitis alcohólica es adecuado el tratamiento con corticoides. Vale, entonces esta es de las de 5 opciones, ¿vale? Esta tiene efectivamente más años que yo, pero al final es una pregunta muy directa, ¿no? ¿Qué me diría? O me diría que pues vamos a por la incorrecta. No me la liéis en lo que no me lo tenéis que liar, que es técnica de examen. Cuando la 4 me parece que para mí no es la correcta. ¿Te parece Sí, más incorrecta me que parece. otras opciones? Me parece.
Vale, yo creo que tienes otras opciones que son claramente más incorrectas. De hecho, efectivamente sí progresa más rápidamente en las mujeres en la medida, claro, o sea, te han dado ahí muy poquita información. A igualdad de consumo de alcohol, la progresión en las mujeres es más rápida. Vale, otra cosa es verdad que al final es más frecuente, o sea, estamos acostumbrados a ver más casuísticas de varones por cuestiones sociales y de hábitos de consumo, no tiene nada que ver, pero las mujeres somos más vulnerables al mismo nivel de consumo que un hombre, por cuestiones de capacidad metabólica. Desde el punto de corte de lo que se considera un consumo de riesgo, en una mujer es más bajo. Entonces, a eso se refiere en que la progresión va a ser más rápida en la mujer. Bien, tenéis otra opción que es claramente más incorrecta. ¿Vale? Han dicho por ahí la 4 no es la 2, efectivamente, sí que lo hemos dicho. ¿De acuerdo? O sea, esta es la típica pregunta de se la han dado a un catedrático vago. Esto es una cosa que os va a pasar millones de veces, que muchas veces tú te enfrentas a la pregunta y tú estás pensando más que la persona que puso la pregunta. Considerad siempre que esto se puede ser una cosa que pueda estar pasando, ¿vale? Porque tú estás ahí pensando mucho, mucho, mucho y esta persona lo que ha hecho ha sido coger un montón de verdades y a una de ellas les ha dado la vuelta. ¿Vale? O sea, muchas veces la persona que ha puesto la pregunta se lo ha pensado mucho menos que vosotros, ¿de acuerdo? Y si estáis pendientes de que esto es una posibilidad que puede haber ocurrido, cometéis menos errores, que a veces pensamos de más, ¿de acuerdo? Y yo la primera. Entonces, la 2 es necesariamente incorrecta. Si tuviera rotulado, la marcaría. ¿De acuerdo? Porque es justo al revés, ¿vale? Esta relación va a ser generalmente superior a 1. ¿Vale? Es un dato de vida. Es que no, o sea, de verdad que la gente que ha puesto la pregunta se lo piensa bastante menos que tú cuando la contestas. Y eso, hay tantos errores que vienen de ahí, están impuestos. Bien, marcadores de colestasis, cambio, ¿vale? Cambiamos de tercio por completo. Entonces, colestasis es pues el otro gran grupo, ¿no?, de situaciones en que el problema que tenemos es de colancecito, es decir, es de cañerías. No sabemos si de cañería grande, de cañería pequeña, de qué naturaleza, pero sabemos que el problema es que lo que está muriendo y vertiendo su contenido a la sangre para que yo lo pueda ver son las células que constituyen el sistema de cañerías que lleva la bilis, ¿vale? Y eso pues denota un problema completamente diferente. Entonces, ¿cuáles van a ser los marcadores de colestasis? Había algunos que estabais deseando metérmelos en citolisis, ahora es vuestro momento. Venga. Perfecto, fosfatas alcalina, GGT. Como enzimas, ya, es verdad que también podríamos considerar la bilirrubina y, bueno, pues no sería una enzima, pero también a veces puede estar ahí de por medio, ¿no? Sería quizá lo que nos faltaría un poco para completar el cuadro. Como enzimas estás, ¿de acuerdo? La 5' nucleotidasa es una cosa que no se determina ya en ningún sitio. ¿Vale? No sé si vuestros libros seguían teniendo eso, los míos lo tenían y se quitó. Entonces, las fosfatas y la GGT son las dos enzimas de colestasis. Pero, y si es lo único que sacáis en claro de la clase, pues mira, ya eso que os habéis llegado. Son las dos enzimas de colestasis, ¿vale? Pero para que yo entienda que la pregunta va sobre colestasis, necesito las dos. ¿Vale? Una elevación aislada de fosfatasa alcalina puede ser otra cosa. Una elevación aislada de GGT suele ser otra cosa. ¿De acuerdo? Para que yo entienda que la pregunta va sobre colestasis, es decir, para que yo lea la pregunta y diga, me están llevando en dirección a mi algoritmo de la colestasis, necesito las dos. ¿Por qué? Porque la fosfatasa alcalina no está solamente en el hígado. Hay varias fosfatasas, ¿no? Hay varias isoenzimas. El laboratorio normalmente no te desglosa eso. A ti el laboratorio te dice fosfatasa y allá te las apañes. Pero tú sabes, que lo recuerdas del primero de carrera, que, segundo, que la fosfatasa alcalina está en el hígado, pero además hay una fosfatasa alcalina en la placenta, ¿no? Y hay otra fosfatasa alcalina en los huesos, ¿de acuerdo? Que va implicada en la resorción ósea. Y hay otras isoenzimas, incluso hay una intestinal, ¿vale? Que nunca sale a jugar, pero existe también. Entonces, a ti eso no te lo van a decir, a ti te van a decir fosfatasa alcalina. Allá te apañas, ¿vale? Con lo cual, tú puedes tener elevaciones de fosfatasa alcalina en situaciones que no tienen nada que ver con el hígado y que a veces ni siquiera son patológicas. Tú vas a tener una elevación de fosfatasa, vamos a ir jugando con los colores, por ejemplo, en el embarazo normal. En el crecimiento óseo. La criatura de 12 años le haces un análisis y tiene la fosfatasa elevada.
¿vale? Crecimiento óseo normal. En la enfermedad de Paget, por lo mismo. Con lo cual, una elevación aislada de fosfatasa, bueno, habrá que ver, ¿vale? Si esto es colestasis o qué es. De la misma manera, la GGT va a estar elevada en infinidad de situaciones que sí que tienen que ver con el hígado, porque la GGT sí que solo está en el hígado, ¿vale? Pero no necesariamente en todas las situaciones nos está hablando de colestasis. ¿Por qué? Porque la GGT es una enzima que tiene un papel muy importante en el ciclo de glutatión, ¿vale? No vamos a recordar el ciclo de glutatión, yo no me acuerdo tampoco del ciclo de glutatión, pero es una enzima. Hay gente que se acuerda, hay gente, ¿de acuerdo? Que te pides el ciclo de Krebs y te lo dan. No soy yo esa persona, pero los digestivos somos gente bastante más básica, o sea, lo digo siempre, somos básicamente fontaneros. Al final, somos fontaneros venidos a más, hipertecnificados, pero somos, hay especialidades que van por el hospital como levitando, y nosotros pues somos gente básica que trabaja con tuberías. Entonces, yo no me acuerdo del ciclo de Krebs ni del glutatión, pero sí que tengo muy presente, cuando leo los análisis de mis pacientes, que cuando tengo un hígado que está sometido a sobrecarga metabólica por el motivo que sea, ¿vale? Va a ser lógico y apropiado que la GGT esté elevada. Es decir, como el GGT tiene un papel muy importante en determinados procesos energéticos del hígado, cualquier hígado que está trabajando al 120% de su capacidad, por lo que sea, tiene una elevación aislada de GGT. Es lo primero que vais a ver en un montón de situaciones cotidianas, lo primero que vais a ver en un paciente que tiene grasa en el hígado por exceso de alcohol, que tiene grasa en el hígado por síndrome metabólico, un paciente que está consumiendo determinados fármacos. O sea, al final, una elevación aislada de GGT de lo que te habla es de sobrecarga metabólica del hígado y no necesariamente de un problema de obstrucción de vía biliar, ¿vale? O sea, que ojo con la elevación aislada de GGT, que casi siempre de lo que te está hablando es de un problema metabólico, ¿vale? Siempre y cuando estés sola. Fármacos, alcohol, yo qué sé, síndrome metabólico. ¿Vale? Con lo cual, para que yo necesite, o sea, para que yo decida que esto es una colestasis, necesito las dos. Independientemente de que tengamos bilirrubina o no. Porque la bilirrubina no la he sacado todavía. Y la bilirrubina está, no es una enzima propiamente, pero es verdad que es algo que uno mira, ¿no? A ver cómo de elevado está cuando está ante un cuadro de colestasis. Esto lo ponemos un poquito aparte y se lleva a error porque al final la bilirrubina no forma parte necesariamente del paquete, me explico. Hay situaciones con colestasis en que la bilirrubina es normal y al revés, vas a tener un montón de situaciones en que la bilirrubina está elevada y no tiene nada que ver con el hígado, ¿no? No todas las bilirrubinas son iguales. Vamos a sacar de aquí. Más, menos, bilirrubina. Entonces la bilirrubina total, es el resultado de que aquí tu laboratorio te desglose, que si lo pides sí que te lo hacen, la bilirrubina directa y la bilirrubina indirecta. De estas dos bilirrubinas, ¿cuál es la del manual de digestivo? Claro, la directa, que para eso tiene una B de digestiva. ¿Vale? Es decir, cuando el problema es, que somos los digestivos fontaneros, cuando el problema es de obstrucción de vía biliar, es decir, la bilirrubina ha pasado por el hígado, se ha hecho el procesamiento que se tenía que hacer y luego, pues por un problema de hepatopatía o por un problema de colestasis, el problema es de eliminación. Esa bilirrubina que ya sea directa, ya sea conjugado, ya sea procesado, que no encuentra su salida, es la del manual de digestivo. Manual de la bilirrubina directa. Si yo tengo un exceso de bilirrubina indirecta, salvo en situaciones muy concretas, que seguro que las tenéis en el manual también, hay enfermedades congénitas muy específicas en que el problema es que el hígado no capta bien la bilirrubina, ¿de acuerdo? Sería síndrome de Gilbert y todas sus enfermedades afines, ¿vale? Pero salvo situaciones congénitas extremadamente concretas, ¿vale? Un exceso de bilirrubina indirecta no es del manual de digestivo. ¿En qué manual pienso yo cuando veo un exceso de bilirrubina indirecta? En el de Mato. De acuerdo, yo pienso en problemas de hemólisis, pienso en síndromes mielodisplásicos, pienso en hematopoiesis ineficaz, pienso en cosas de exceso de producción de bilirrubina indirecta demasiado rápido como para que el hígado pueda captarla en tiempo y forma, y por eso yo estoy viendo el exceso circular grueso. ¿Vale? Entonces, la bilirrubina indirecta es del manual de Hemato. Vale.
Con lo cual, yo voy a tener excesos de bilirrubina indirecta que nada tienen que ver con digestivo, ¿vale? Y son hiperbilirrubinemias sin colestasis. Al revés también pasa. Y eso tiene nombre, ¿de acuerdo? Cuando yo tengo colestasis sin bilirrubina, y lo sé porque tengo fosfatasa y GGT, que no tengo bilirrubina, ¿vale? Colestasis sin bilirrubina, eso tiene nombre. Eso se llama colestasis disociada. Colestasis disociada. Y esto en la vida se puede deber a un montón de cosas, ¿vale? Pero lo primero que tienes que pensar y lo primero que tienes que descartar, y como te van a preguntar en el MIR, es que tienes que descartar lesiones ocupantes de espacio en el hígado. Es decir, cuando tú tienes enzimas de colestasis, pero la bilirrubina no ha subido, tienes, y eso no pasaba antes y ahora sí que pasa, lo primero que tienes que descartar con una prueba de imagen es que tengas algo físico que esté ocupando físicamente el parénquima hepático y causando disrupción de la vía biliar intrahepática, ¿de acuerdo? Y eso, pues lo que correría prisa a descartar e identificar sería la presencia de metástasis hepáticas de otras localizaciones, que es la causa más grave, ¿vale? Colestasis disociada, motivo para sospechar y descartar lo primero, metástasis al hígado, ¿de acuerdo? Que es al final lo que hay que descartar, ¿vale? Yo creo que esto, es como conceptos generales, es lo que os quería contar. Entonces, con esto, podríamos empezar a construir nuestro algoritmo de colestasis. Disculpa, es que me perdí en el término de colestasis disociada. ¿Cuál era la traducción a las bilirrubinas? Normal, la bilirrubina es normal y sin embargo tienes enzimas de colestasis. Okay. Es decir, vale. La definición de colestasis nunca jamás requiere bilirrubina, nunca. La bilirrubina puede estar, puede no estar, ¿de acuerdo? Para yo hablar de colestasis, en términos prácticos y en el MIR, y para que yo entienda que me están llevando en esa dirección, yo necesito fosfatasa alcalina y GGT, ¿de acuerdo? Pregunta fácil. Bien. Entonces, con esto en la mano, pues podríamos empezar a hablar de cómo se trabaja el algoritmo de la colestasis. Yo lo voy a hacer muy, muy parecido a como lo tenéis en el manual, ¿vale? Eso yo lo hago un poquito... A nivel docente me gusta matizarlo un poco, pero esencialmente el 90% va a ser el que tenéis en el primer capítulo del manual, ¿vale? La idea es la siguiente. Si yo tengo fosfatasa alcalina y GFT, lo primero que hago siempre es una prueba de imagen, siempre. Y lo primero que hago siempre es la ecografía. ¿Por qué? Porque es barata, no emite radiación y la puedo hacer sin pedirle nada al radiólogo, ¿vale? Es una cosa que en general a los digestivos nos gusta mucho y yo creo que cualquier especialidad, ¿vale? O sea, lo que podamos hacer nosotros sin pedir ayuda, pues lo hacemos nosotros y luego ya pedimos, ¿vale? Entonces, la ecografía es algo que nosotros habitualmente hacemos nosotros, ¿vale? O sea, quiero decir, al final la ecografía yo creo que está siendo utilizada casi como herramienta de trabajo en el nuevo fonema, ¿no? Los internistas la utilizan un montón para hacer pues, ecografía clínica a pie de cama y nosotros habitualmente hacemos nuestra propia ecografía. Hacemos nuestra ecografía hepatobiliar, que luego el radiólogo se ríe de nosotros porque me sacas del eje esplenoportal y no veo absolutamente nada ni entiendo nada. Pero bueno, yo mi ecografía pues me la hago yo, ¿vale? La mía. Ya. Entonces, lo primero que hacemos siempre es una prueba de imagen, la más barata, la más accesible, la que podemos hacer casi a pie de cama, va a ser la ecografía. Siempre va a ser el primer paso de todo, ¿vale? Esta ecografía a mí me sirve para que yo diferencie, así conceptualmente de primeras, la colestasis que yo tengo delante en dos grandes grupos, ¿vale? En uno de dos grandes grupos. Colestasis intrahepática y colestasis extrahepática. Extrahepática. Entonces, diferencia ecográfica, ¿vale? Por eso es la ecografía estamos haciendo lo primero. Lo que vamos a ver es si tenemos una dilatación visible de la vía biliar, ¿vale? Si la colestasis es extrahepática, es decir, el problema lo tengo en vía biliar grande, ¿vale? En alguna de las vías biliares principales, eso ópticamente se ve dilatado. Esto es como si yo tengo una manguera y la piso. Pues todo el tramo antes de donde yo lo he pisado se dilata. Y eso yo en la ecografía lo puedo ver, ¿vale? Y eso es visualmente evidente. Colestasis extrahepática te habla de causas de obstrucción en vía biliar principal, ¿vale? Y lo sospechamos porque la vía biliar está dilatada. Mientras que en la colestasis intrahepática, a priori, las pruebas de imagen son normales. Vía biliar normal.
Entonces, si la vía biliar es normal, ¿qué voy a sospechar? Pues voy a sospechar causas de vía biliar pequeña, intrahepática, ¿vale? Esto es como si tienes un brócoli, pues sospechas que el problema de la obstrucción está en las ramitas ya más pequeñas, más distales del brócoli, ¿de acuerdo? Y por tanto, pues eso en las pruebas de imagen, pues tú no lo estás viendo, pero algo está pasando en la vía biliar pequeñita, ¿vale? De ducto pequeño que no está funcionando bien. Y eso va a ser, en el 99% de los pacientes, una de dos causas. O farmacológica, ¿vale? La causa tóxica farmacológica, siempre hay que pensar en ella. O la colangiopatía crónica autoinmune más frecuente, de las que hay de la población con mucha diferencia, que es la colangitis biliar primaria, ¿vale? Causas típicas, fármacos y colangitis biliar primaria. Mientras que si yo le hago la ecografía y la vía biliar parece la gran vía, ¿de acuerdo? Hay un stop ahí en algún sitio que a lo mejor la ecografía me lo sabe identificar o a veces no, pero está claro que el problema es de cañería grande, ¿de acuerdo? Y los problemas de cañería grande pueden ser el maligno y el benigno, es decir, litiasis, ¿vale? Litiasis biliar o neoplasias. Neoplasia. Entonces, cuando yo organice mi algoritmo de la colestasis, que ahora veré si tengo alguna diapo de sobra o no, y si no lo haremos en negativo, ¿vale? Lo que yo estoy intentando es hacer, ajustar mi nivel de sospecha para intentar colocarle el pin a una de estas cuatro. ¿De acuerdo? Siendo así, ¿cómo funciona el razonamiento? Pues funciona de la manera siguiente. Ya sabiendo esto cómo lo tenemos. Mira, sí, me cabe. Pues yo empiezo por, tengo fosfatos alcalina y GGT, te hago una eco, y en la eco la vía biliar está dilatada. Pues por aquí viene el algoritmo casi a morir ya, ¿vale? O sea, te puede pasar que la eco vea la causa, a veces no. A veces ves metastasia de la vía biliar, no lo veo claro, te pido una prueba de imagen de mayor resolución. Fantástico. De acuerdo, puede pasar que aquí necesites un TAC o una resonancia dependiendo de cuál sea tu sospecha, pero en último término no se ramifica esto ya mucho más. La cosa es obtener suficiente resolución como para ver cuál es el punto de stop y si es benigno o maligno. Fin. Diagnóstico. Aquí no hay misterio, no hay romance. Por el otro lado, se me complica un poco más. Si la vía biliar es normal, ¿vale? Yo tendré primero que hacer una anamnesis exhaustiva de fármacos tóxicos, etcétera, ¿vale? Vía biliar normal. Entonces, si la vía biliar es normal, insisto, anamnesis exhaustiva, ¿vale? Porque no sabes la cantidad de gente de, ¿usted algún fármaco, algún tóxico? No, yo nada. ¿De la farmacia nada? No. ¿Tóxicos recreativos? ¿Que se haya usted tomado pílulas de fiesta? Nada. Ah, vale. ¿Y del herbolario? Y del herbolario te sacan la cola de caballo, la ashwagandha, el no sé qué, y es como, vale. ¿De acuerdo? Pues a lo mejor va por aquí la cosa, ¿vale? O sea, anamnesis de todo lo que haya entrado en ese cuerpo en las últimas semanas y meses. Y después, además de eso, que ya lo teníamos que haber hecho, pero bueno, que sería como una de nuestras, ¿no? Lo que nos ayuda a decidir entre nuestras causas de colestasis intrahepática, lo otro que hay que pedirle a este paciente son unos anticuerpos antimitocondriales. Esto hablaremos más de ello en segunda vuelta cuando hablemos de las colangiopatías crónicas autoinmunes, que ya lo veremos un poquito más cuando lo hayáis estudiado, ¿vale? Pero este es el anticuerpo característico de la colangitis biliar primaria. Y es un anticuerpo fantástico, ¿vale? Es un anticuerpo muchísimo mejor que los de la hepatitis autoinmune, que solo sirven para hacernos de sufrir. Esto tiene una sensibilidad muy buena, tiene una especificidad muy buena y tiene la suficiente potencia diagnóstica, de área bajo la curva en definitiva, ¿vale? Como para que sea razonable asumir el diagnóstico cuando estos son positivos. ¿De acuerdo? Es decir, tú aquí ya tendrías criterios diagnósticos. Tienes una ecografía, o sea, tienes una colestasis, sin otra causa que lo explique en la ecografía y unos anticuerpos positivos, ¿vale? Asumes el diagnóstico de colangitis biliar primaria y si la respuesta al tratamiento es buena, le ahorras a esta paciente la biopsia, ¿de acuerdo? Aquí tendríamos, si es positivo, pues colangitis biliar primaria, ya está. ¿Vale? Claro, el cogollo del tema es lo que pasa cuando los gammas son negativos. ¿Qué puede pasar? Negativos. Entonces, son negativos.
claramente algo hemos pasado por alto por el camino, porque ya he descartado razonablemente, no de manera definitiva, pero sí razonablemente, las 4 opciones que yo me planteaba. Parece ser que no veo una piedra, parece ser que no veo un tumor, parece ser que no hay ashwagandha y parece ser que no hay colangitis biliar, ¿vale? Entonces, ¿por dónde sigo tirando del hilo? Pues lo que hago, lo siguiente es pedir una prueba de imagen de mayor resolución, ¿vale? Porque la eco es estupenda, es fantástica, es baratita, nos encanta, pero al final tiene la resolución que tiene. Entonces, si no parece de colestasis intrahepática, volvemos a nuestra premisa inicial de que puede ser una colestasis extrahepática y le pido una prueba de imagen de mayor resolución, que casi siempre va a ser o una colangioresonancia o una ecoendoscopia, me da igual, cualquiera de las dos, ¿vale? Colangioresonancia magnética o ecoendoscopia. Y aquí puede pasar no una ni dos, sino 3 cosas, ¿vale? Puede pasar que sea claramente diagnóstico. Anda, mira, pues aquí está la piedrecita que no se veía o está el tumorcito que no se veía. Pues sí, pues era extrahepático. Pues ya, diagnóstico. Puede pasar que sea rigurosamente normal. Y que te llame tu radiólogo y te diga, mira, déjame en paz. O sea, la vía biliar de esta persona es normal, normal, normal. ¿Cómo quieres que te lo explique? Es normal. Y te dices, vale, perdón. Y acto seguido le pides una biopsia hepática. ¿De acuerdo? Porque si la vía biliar es normal y le has pedido una prueba de imagen de 500 millones de megapíxeles y la vía biliar sigue siendo normal, pues entonces no quedan más narices que sea un problema de vía biliar intrahepática. ¿De acuerdo? De vía biliar pequeña y eso se ve en una biopsia. ¿Vale? Biopsia hepática. Y puede pasar que tengamos alteraciones inespecíficas, ¿vale? Puede pasar que tengamos alteraciones suficientes como para ver que esto no es normal, pero que tu radiólogo te llame y te diga, mira, esto no es normal, pero no es lo mismo. No es un tumor, no es una piedra, pero no es normal. Y entonces, este es el momento de plantearte, con toda probabilidad y ya por eliminación, lo que nos quedaría es un diagnóstico de colangitis esclerosante, ¿vale? Y eso puede ser el momento adecuado para hacer una colangitis, o sea, hacer una CPR. Alteraciones inespecíficas. CPR. ¿Por qué no hemos hecho una CPRE? Una CPRE es la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, lo he dicho del tirón, ¿vale? Que es la prueba endoscópica invasiva que hacemos nosotros, ¿no? Para hacer intervencionismo sobre la vía biliar. Entonces, tradicionalmente se consideraba el gold estándar de un montón de cosas, ¿de acuerdo? A día de hoy, la tendencia, por suerte, es hacerlas cada vez menos con intención diagnóstica, ¿de acuerdo? No hacemos CPREs con intención diagnóstica exclusivamente. ¿Por qué? Porque es una prueba invasiva que al final, por mucho que lo hagas estupendamente, ¿vale? Y que tengas el mejor CPRista del mundo y que las haga como Los Ángeles, el 5% se complican. O sea, aquí y en el Monte Sinai de Nueva York, el 5% se complican. Y se complican porque al final es una prueba invasiva que requiere manipulación. El riesgo, de hecho, es lo que más frecuentemente puede pasar, más que el sangrado, que casi siempre se puede solventar en el procedimiento, es que tengas una pancreatitis como consecuencia de la manipulación o una colangitis ascendente como consecuencia de la manipulación. ¿De acuerdo? Entonces, ¿hacemos CPREs solamente para ver la foto? No. Hacemos CPREs con intención de hacer terapéutica, ¿vale? O sea, para eso está a día de hoy la CPRE, casi nunca hacemos la CPRE ya si no es solamente con intención terapéutica, o en situaciones como esta, es decir, todo lo demás ha sido normal, ¿de acuerdo? He apurado todas mis opciones no invasivas, ¿de acuerdo? El nivel de sospecha es muy alto, pues bueno, pues voy, hago la CPRE y probablemente en el mismo acto pueda tomar alguna muestra y hacer el diagnóstico y terapéutica en el mismo acto, ¿vale? Pero queda para el final del algoritmo por el hecho de ser invasiva, por el hecho de tener mayores complicaciones que otras opciones, ¿vale? Y esto sería un poco el panorama, ¿de acuerdo? Y aquí la biopsia hepática, los diagnósticos definitivos de colestasis extrahepática y no tengo más opciones. ¿Ya en casa me seguís? ¿Os he dormido a todos ya? Me queda mucho de ensayo. En casa lo tienen más fácil. Si quieres ir a la nevera no se entera nadie. Yo es que estas opciones cuando yo me apunté al MIR no había eso. Que a mí me parece peligrosísimo. No sé si yo hubiese preferido quedarme en mi casa y luego al final me hubiese arrepentido, ¿no?
demasiadas opciones en la vida, no sé. Pero bueno. Vale, pues nada, pues este es el algoritmo diagnóstico de la colestasis. Entonces hemos hablado de citolisis, hemos hablado de colestasis, hemos hablado de patrón mixto. Me quedan los marcadores de función hepática y me quedan esos índices compuestos que tenéis que saber leer para contestar preguntas, que los vamos a ver en un momento. ¿Vale? Entonces, función hepática. Los marcadores de función hepática no son los marcadores de daño hepático. Marcadores de daño hepático es esto está elevado porque, pues, si están muriendo hepatocitos, yo lo voy a ver en sus productos que están circulando en la sangre. Cuando hablamos de marcadores de función hepática son determinadas cosas que miramos específicamente con toda la intención, porque sabemos que si eso está alterado, eso quiere decir que el hígado no está funcionando correctamente. ¿Vale? Entonces, son cosas, son marcadores que tienen que ver con las funciones que el hígado hace. El hígado hace un montón de cosas que no vamos a repasar ahora todas porque la clase tiene que ser un poquito más funcional, no más dirigida, pero sabéis que el hígado después de sustancias, además de sintetizar la bilis, ¿no? Retira sustancias de la circulación, está muy implicado en la función inmune, hay muchas proteínas que se sintetizan en el hígado que no son solamente albúminas, ¿no? Que están relacionadas con la síntesis de proteínas del complemento, hay gran parte del sistema retículo endotelial que también convive con los hepatocitos a nivel del hígado, un montón de cosas. En lo que tú te vas a fijar, lo que te van a pedir que te sepas, ¿vale? Son cosas mucho más sencillas que todo eso. Son cosas que se pueden pedir en un análisis en un servicio de urgencias. ¿De acuerdo? Porque cuando tú decidas que tienes prisa porque un paciente se está poniendo muy malito muy rápido, tienes que decidirlo con cosas que te van a extraer en un servicio de urgencias convencional. O sea, no queremos florituras. Queremos marcadores obvios de que este hígado está fallando y que me puedan ayudar a decidir si está fallando rápido o está fallando despacio. Entonces, para eso nos vamos a fijar en dos cosas, ¿vale? Nos vamos a fijar en la hemostasia, ¿de acuerdo? Entre todas las proteínas que el hígado sintetiza está la albúmina, está la proteína del complemento, millones de cosas, y entre todo lo que hay, ¿vale? Está toda la parte de la cascada de la coagulación que depende de la vitamina K, ¿de acuerdo? Todos esos son de síntesis hepática también. Entonces, nos vamos a fijar en la hemostasia. Factores de coagulación. Y me voy a fijar en, ahora sí, la albúmina. Entonces, ¿cuál es la vida media de la albúmina? Siempre hay alguien que se acuerda, no sé por qué. Yo ahora porque vengo a contároslo, entonces me lo sé. Pero tiene 21 días. ¿Por qué os acordáis de eso? Si nadie os ha explicado nunca para qué sirve. ¿Cuánto dijo? 21 días. 21 días. O sea, es como un dato extremadamente random, ¿vale? No es random, nos va a servir para esto exactamente. Pero si no sabes para qué sirve, es como ¿por qué? 21 días. ¿Cuál va a ser la vida media de los factores de coagulación? Depende del factor de coagulación, pero en general menos, ¿vale? En general, sustancialmente menos que eso. Estamos hablando de muchas horas, pocos días. Entonces, esto es lo que me va a servir para diferenciar una situación de la otra. Es decir, la albúmina va a ser necesariamente un marcador de insuficiencia hepática crónica, ¿vale? Insuficiencia hepática crónica. Horas, días. Vamos a cambiar de rote. Insuficiencia. A ver, no. La albúmina es un marcador de insuficiencia hepática crónica, exclusivamente. Si yo veo un paciente que tiene la albúmina baja, asumiendo por supuesto que es una persona adecuadamente nutrida, que no tiene un síndrome nefrótico, que luego siempre hay alguno que se raya, ¿vale? O sea, asumiendo pacientes monoproblema, que suelen ser los de mí, ¿vale? Si tienes una albúmina baja, eso quiere decir que este hígado hace por lo menos 21 días que no funciona correctamente. A lo mejor está muy malo, a lo mejor, pero tengo tiempo de pensar, ¿de acuerdo? No tengo que salir corriendo en ninguna dirección. Los factores de coagulación no me sirven para esto. Es decir, un paciente que tiene un fallo hepático agudo, a las pocas horas o días,
ya tiene la coagulación tocada y seguirá teniendo la coagulación tocada después. O sea, es un marcador de insuficiencia hepática tanto aguda como crónica, ¿vale? ¿Y esto para qué me sirve? Pues me sirve para esto que os decía al principio de la clase, de que cuando un paciente tiene 4.000 o 5.000 o 6.000 de transaminasas, no está necesariamente muy malo. Y que ya os avisaría yo cuando el paciente se estuviera poniendo malo. ¿De acuerdo? Es decir, a mí, y me ha pasado esto, me pueden llamar a las 5 de la mañana porque es que tenemos aquí un paciente con una hepatitis aguda que tiene 5.000 de transaminasas y está muy mal y te tienes que venir. Y es como, o sea, primero, no me llames al busca y esperes que te conteste algo coherente en los primeros 30 segundos, ¿vale? O sea, no va a ocurrir. Casi siempre te voy a preguntar, ¿está estable? Me vas a decir sí, vale, ahora te llamo. Cuelgo, me lavo la cara, te llamo 5 minutos después y soy una persona encantadora después, ¿vale? Pero en este momento, ¿de acuerdo? Si teniendo yo el despertar que tengo al busca, que la verdad es que nunca ha sido demasiado bueno, me llamas con un paciente por 5.000 de transaminasas, te voy a decir, no me interesa, no me interesa. No me interesa. Quiero decir, hazle el resto de cosas que le tengas que hacer y mándalo a pasar la gripe a su casa, no es una gripe, es una hepatitis aguda, para pasar la hepatitis aguda a su casa, no me interesa. Si me llamas con un paciente que tiene una hepatitis aguda y tiene un INR de 1,7, te voy a decir, bajo volando. En el momento en que procese la información, que me va a costar todavía unos segundos, ¿vale? Te voy a decir, bajo corriendo. Porque esa es la diferencia, ¿vale? 5.000 de transaminasas o 10.000 o las que sean, es una cosa que llama mucho la atención y da mucho miedito, pero no tiene absolutamente nada que ver con el pronóstico de esta persona, mientras que una hemostasia en 1,7, que es una cosa bastante menos llamativa, que estamos más acostumbrados a ver, a que todos los pacientes están anticoagulados y tal, pues es un motivo de correr y correr mucho, ¿vale? Eso es lo que me obliga, de hecho, a trasladar a este paciente a un centro de trasplante, ¿vale? Por si necesita un trasplante emergente a lo largo de los siguientes días, ¿vale? Y esto es lo que llamamos una hepatitis fulminante. Es una cosa así como muy sonora, ¿no? Hepatitis fulminante. Lo podéis ver también como insuficiencia hepática aguda y grave. Es lo mismo exactamente igual, ¿vale? Esos son los dos términos distintos para la misma situación, que es la situación en que una persona que tenía un hígado sano hasta este momento, ¿vale? O sea, presupone necesariamente la definición hígado sano hasta ahora. Y a esta persona le pasa lo que sea que le pase, esto puede ser tóxico, puede ser infeccioso, puede ser lo que sea, ¿vale? Tiene un evento agudo que condiciona una inflamación hepática tan importante que el hígado pierde sus funciones, deja de hacer su función. Y eso se lleva por delante al paciente. ¿Y cómo decido yo que este evento agudo está causando insuficiencia hepática? Lo primero que aparece cronológicamente es alteración de la coagulación. Lo solemos mirar por el INR, que probablemente no deberíamos, pero así está en todas las vías, ¿vale? Y empezamos a preocuparnos a partir de un INR por encima de 1,5. Lo segundo que aparece, y esto siempre es secuencial, ¿vale? Primero es INR por encima de 1,5. El segundo dato, y el que ya es claramente de correr, es la aparición de encefalopatía hepática, un dato clínico de insuficiencia, ¿vale? Entonces, esto es criterio de que un paciente esté ingresado en un centro trasplantador, ¿vale? En un centro que tenga la capacidad rápida de reacción de ofrecerle un hígado a esta persona lo antes posible, si realmente la cosa va fatal, ¿vale? Y es motivo de incluir a este paciente en lista de trasplante en lo que llamamos urgencia cero, ¿vale? La urgencia cero es cuando se mete a este paciente en lista con un criterio de urgencia tal, es de fallo hepático progresivo inminente, ¿vale? De tal forma que el primer hígado que aparezca en España se le tiene que ofertar a esta persona. El primero. Luego ya verá su patólogo de trasplante, dependiendo de incompatibilidad de cero, luego ya veremos, ¿no?, si lo aceptamos o no. Pero las reglas dicen que si yo detecto urgencia cero, meto a esta persona el primero de la lista, ¿vale? Y todos los sistemas de trasplante, todas las distintas comunidades autónomas quedan paralizadas, no se puede aceptar ningún hígado localmente, lo tienes que ofertar a esta persona antes de poder tomar ninguna decisión.
¿vale? De hecho, estos pacientes suelen estar trasplantados en 48, 78 horas, ¿de acuerdo? O sea que 8.000 de transaminasas no me interesa. INR de 1,7 está muy malo y tenemos que correr. ¿A qué no es intuitivo? Pues luego con esto hay sorpresas, ¿vale? En la vida y en el vida, ¿de acuerdo? O sea que ojo con esto, que esto pasa. Dime. Si es un paciente que además está anticoagulado, ¿te fías igualmente? Lo revites. Claro, lo primero que tienes que hacer es revertirlo para tomar decisiones. Sí, sí, sí. Date cuenta que tiene que ser, o sea, el problema no puede ser un INR, o sea, si es un paciente cirrótico, por ejemplo, que tiene un INR habitualmente ya tocado, ya no entra en la definición de hepatitis fulminante. Sería un fallo hepático agudo sobre crónico, que es un problema gordísimo, con una mortalidad muy alta, pero que se maneja de una manera completamente distinta. Entonces, esta persona, si tiene un hígado sano, en todo caso, si está anticoagulado, lo primero que haces es revertirlo para que puedas ver, o sea, entender lo que estás viendo. Bien, pues este sería un poco los marcadores de función hepática. No, creo que no me dejo nada. Me lo estoy pensando mucho, es que hace mucho que no lo hice. No lo parece, pero así es. Entonces, me quedan marcadores, que ya son marcadores compuestos, indicadores, fórmulas, que tenéis que saber leer para que cuando os pongan una pregunta y te digan MEL de 18 o te digan Child-Pugh B8, pues sepas lo que estás haciendo, ¿vale? Que es un poco lo que nos está quedando. Entonces, lo primero que aparece cronológicamente, lo primero que se desarrolló para hablar de pacientes hepatológicos es la clasificación de Child-Pugh, ¿vale? Esto es más antiguo que el MEL. Esto es algo que aplica solamente a pacientes de hígado. Me refiero, esto no es una persona que viene de la calle con una hepatitis aguda, no, es un paciente hepatológico crónico, o sea, solamente para pacientes cirróticos, para que nos entendamos, ¿vale? Con una hepatopatía crónica avanzada establecida. Y entonces, pues esto es como un sistema de puntos que hacen pues, un grupo de señores de principios del siglo XX, ¿vale? Además, en aquel momento, exclusivamente señores, se sientan y dicen, vamos a hacer un sistema de puntos para que cuando hablemos de en qué momento evolutivo de la cirrosis está un paciente cirrótico, pues nos entendamos entre nosotros, ¿vale? En aquel momento se entendía que esto era una cosa progresiva, el concepto de que los pacientes de hígado se pueden recompensar y pueden retroceder y estar mejor, o sea, pueden volver hacia Child-Pugh de menos puntos, apareció después. En aquel momento se entendía como una cosa progresiva, ¿no? Y después esto va progresivamente hasta que el paciente está pues de más o menos compensado a completamente descompensado, ¿vale? Y esto no me habla necesariamente de la función hepática como tal, me habla del grado de compensación de la hepatopatía. Me explico. Cuando tú tienes una cirrosis, puedes tener una cirrosis, que yo sé que tienes una cirrosis por pruebas de imagen, por biopsia y demás, pero que no haya dado todavía ninguna descompensación. Es decir, que todo está en equilibrio precario y no tienes ascitis, no tienes determinadas cosas que van a ir apareciendo después y que cuando vayan apareciendo típicamente suelen irse encadenando unas con otras y poco a poco el pronóstico en el medio plazo pues va a peor, ¿vale? Eso es lo que habla de descompensación o no descompensación. Entonces, pues se hace este sistema de puntos, entonces pues es un sistema de 1, 2, 3 puntos como categorías así como separadas, ¿vale? Discretas. Y entonces, pues el paciente hepático puede tener desde 15 puntos, que sería lo peor, hasta lo más bajito, que son pues, 5 puntos. ¿De acuerdo? Entre 5 y 15. Entonces, según eso, se van a establecer 3 categorías. El paciente Child A es el completamente compensado, el paciente Child C es el que está completamente descompensado. Y entre medias, pues tenemos a este señor, que es el que está parcialmente compensado, ¿vale? Este señorito de aquí, que es el que tiene entre 7 y 9 puntos. ¿De acuerdo? Lo que quiere decir que el paciente Child A tiene menos de 7 puntos, ¿vale? 6 puntos o menos, 6 o 5 puntos en definitiva. Y el paciente Child C tiene más de 9 puntos, es decir, entre 10 y 15 puntos. ¿Vale? Con que más o menos tengas claro que el Child B es el que tiene entre 7 y 9 puntos, pues el resto ya salvo. Quiere decir, más puntos tienes, más malito estás. Sí que te tienes que saber, porque lo han preguntado, esta es la típica pregunta de relleno, como son 5 categorías, cuáles son los elementos. ¿Vale? Típica pregunta chorra, que como no te lo sepas, pues al final eres tú el único que la falla. Es una chorrada de pregunta. El típico acrónimo BATEA, ¿vale? Para que te acuerdes de los 5 elementos. No hace falta que te sepas los puntos de corte. Es decir, tienes que saberte esto por si es pregunta de relleno y tienes que saber que a más puntos más descompensado está el paciente y que el paciente Child B es ese paciente que tiene entre 7 y 9 puntos, que es el que está parcialmente compensado o parcialmente descompensado, ¿vale? Y que al final va a ser el protagonista de la mayor parte de las preguntas MIR, en el sentido de que el paciente Child A no necesita nada de ti. O sea, el paciente Child A es ese paciente que viene a vernos un par de veces al año para su cribado de hepatocarcinoma.
está compensado, no necesita gran cosa, no está necesitando diuréticos, intervenciones, nada, o sea, está compensado y viene de vez en cuando a su ecografía, hola, ¿qué tal? ¿Cómo va la vida? ¿Qué tal tus nietos? Fantástico, hasta dentro de 6 meses. ¿Vale? O sea, Child A no necesita nada de ti, es muy poco interesante para el MIR, ¿vale? Y el paciente Child C es, en general, un paciente que está tan descompensado que la mayor parte de las veces es candidato o bien a trasplante o bien a nada en absoluto. Con lo cual también es muy poco interesante para el MIR. El protagonista de la inmensa mayoría de las preguntas MIR es este paciente Child B que tiene entre 7 y 9 preguntas. ¿Vale? Con eso, a nivel operativo, yo creo que tenemos. Entonces, pasan los años y en un segundo momento pues surge la necesidad de tener un indicador que nos permita hablar propiamente ahora ya sí de la función hepática, ¿vale? Que me sirva para pacientes cirróticos y no cirróticos, porque no solamente de cirrosis vivimos, tenemos otros pacientes. Entonces, esto tiene como 20 años, ¿vale? Esto es también del siglo XX, principios ya del XXI, ¿vale? Y esto lo desarrolla un grupo de hepatólogos, en esta ocasión había alguna hepatóloga también de por medio, y lo desarrollan con una cohorte que tenían ellos, ¿no? Entonces ahora que parece como que todos tenemos que saber utilizar el SPSS y todos tenemos que hacer como un proyectito, saber hacer estadística, bueno, pues ellos estaban haciendo un estudio sobre una cohorte que ellos tenían y dicen, vale, vamos a intentar pedirle al SPSS que me devuelva una fórmula, ¿no? Que me haga una regresión logística de estas y me devuelva una fórmula que yo pueda utilizar para estimar la mortalidad en el medio plazo de un grupo de pacientes concreto que tenían ellos a los que se les iba a someter a una intervención concreta y les contaré después lo que son. Entonces, ellos tienen una cohorte de pacientes a los que se les va a poner un TIP si quieren saber en función de que estos pacientes van a estar vivos o muertos 3 meses después. Y entonces pues le piden eso al SPSS y el SPSS les devuelve una fórmula absolutamente infernal, ¿vale? Que no hay que saberse, pero que incluye, o sea, depende, ¿vale? De la bilirrubina, la creatinina y el IN. ¿De acuerdo? La fórmula es esta. Yo no me la sé. O sea, LN es logaritmos neperianos. Quiero decirte, entonces, si yo tengo una aplicación en móvil, ¿qué me haces? ¿Vale? Pero tú a esto le vuelcas la bilirrubina, la creatinina y el INR y los elementos que son, sí que se ha preguntado en el MIR, porque esta es de nuevo la típica pregunta de relleno. ¿Cuál de las siguientes no es del MED? Pues estas 3 y la hemoglobina. Pues la hemoglobina era la que no. ¿Vale? Entonces tú le vuelcas estas 3 y te da una cifra y cuanto mayor sea la cifra, peor es la función hepática de este paciente y mayor es la mortalidad en el medio plazo. ¿Vale? ¿Cuál es el interés de esto? El interés de esto, y el motivo por el que os lo cuento, es que se fueron dando cuenta cuando dijeron, qué bonita la fórmula, vamos a aplicársela a todos los pacientes que tenemos. Y se dieron cuenta de que el MEL servía para estimar la función hepática de los pacientes con muchos problemas diferentes. Se vio que era transversal a toda la patología hepática, que te servía para estimar la función hepática de pacientes agudos y pacientes crónicos y pacientes por virus y pacientes por alcohol y pacientes por múltiples situaciones. Entonces, eso lo hace una herramienta tremendamente útil a la hora de comparar pacientes entre sí. Y de hecho, una de las aplicaciones que tiene, no es la única, pero una de las aplicaciones que tiene es que es lo que nos sirve para estratificar el acceso al trasplante en la inmensa mayoría de sistemas de trasplante del mundo. Porque yo tengo un montón de pacientes con un montón de problemas diferentes, pero los MEL van a ser más o menos superponibles, ¿de acuerdo? Entonces, el paciente que tiene un MEL de 25 está más malito que el paciente que tiene un MEL de 20, tiene más prisa y, por tanto, tiene más puntos y accede al trasplante más rápido. ¿De acuerdo? Bien. Y finalmente, el FibroScan, ¿vale? Que es una cosa que lo explicábamos hace unos años como si fuese una cosa súper novedosa. De hecho, cayó, es como esto va a caer y esto va a caer, y va a caer, y como ya cayó hace unos años, pues ya nada, ¿no? Pero bueno, tienes que saber lo que es por lo menos a la hora de leer preguntas, es que si no, no te enteras. Esto es una cosa que cuando yo estudiaba la carrera no existía y que ahora está en prácticamente todos los hospitales al lado del ecógrafo, ¿vale? Es un cacharrito que vive en la sala del ecógrafo, al lado del ecógrafo pues ponen un aparatejo como este. Y este aparatejo es básicamente un sonar, ¿de acuerdo? O sea, funciona literalmente como un sonar, o sea, emite una onda mecánica. Esto los pacientes decimos, te vamos a dar unos golpecitos en el hígado aquí, entre las costillas, para ver si el hígado tiene cicatrices o no. ¿De acuerdo? Y entonces pones aquí la sonda y literalmente da unos golpecitos, es lo que nota el paciente, unos impactos, ¿vale? Esa onda viaja, es recogida de vuelta y dependiendo de si la onda va rápido o va despacio, el aparato interpreta que el hígado está más duro o más blando y por tanto que tiene más cicatriz o menos cicatriz, más tejido, más fibrosis avanzada o menos fibrosis. ¿Vale? Entonces, esto lo hemos ido validando con biopsias hepáticas de estos pacientes, a ver cuánta fibrosis,
realmente tendría este paciente de verdad en una biopsia y se han establecido pues unos puntos de corte desde F0, F1, que es normal, ¿vale? Sin fibrosis significativa, hasta F4, que sería el equivalente a una fibrosis. Entonces, ¿para qué vale esto? Pues básicamente para que no tengamos que hacer, para ver fibrosis, la enorme cantidad de biopsias que antes hacíamos. Estos pacientes antes se biopsiaban, entonces biopsiábamos a ver si tenían colágeno o no tenían colágeno. Es que antes entre las CPRs y las biopsias, yo creo que éramos bastante más macarras y teníamos bastante más complicaciones que ahora. Ahora, evidentemente, no es que no hagamos biopsias, claro que las hacemos, pero hacemos biopsias con preguntas mucho más concretas. Tengo dudas diagnósticas, quiero ver la evolución de tu enfermedad, pero no solamente para ver fibrosis. Para ver fibrosis utilizamos esto, ¿de acuerdo? Entonces evitamos una inmensa cantidad de biopsias y una inmensa cantidad de iatrogenia, de dolor y de complicaciones. ¿Vale? ¿Esto qué más ventajas tiene? Pues tiene la ventaja de que el muestreo del hígado es muy amplio, porque claro, tú la biopsia coges un trocito y puedes haber cogido el problema o no haberlo cogido, ¿de acuerdo? Mientras que aquí, el muestreo del hígado, te estás abarcando aquí todo el hígado de la zona en la que pones la sonda, ¿de acuerdo? Y lo puedes repetir todas las veces que quieras, ¿de acuerdo? De hecho, es lo típico que dices, con una cosa de estas, que cuantas más veces lo usas, más barato te ha salido. Pues es así, lo hacemos un montón, hacemos cada 2 o 3 años para ver qué tal van, hacemos un control evolutivo, hacemos muchos, ¿de acuerdo? Desventajas, no se puede... Decía que no se podía utilizar en portadores de marcapasos, ahora ya parece que la ficha técnica sí lo incluye, no nos dejan utilizarlo en embarazadas, lo cual es un problema que generalmente se resuelve solo, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Y es verdad, y eso sí que hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? A la hora de interpretar los resultados, que cuando las transaminasas están altas, es muy típico que el fibroscante salga sobreestimado. ¿Por qué? Porque si tú tienes una hepatitis activa, un hígado que está inflamado, eso tú sabes que tiene las transaminasas altas y que por tanto ese hígado está más inflamado y la hepatitis está más activa. Ese hígado, lógicamente, va a estar más duro. Está más duro por inflamación y por edema y no por fibrosis. Entonces, cuanto más activa esté la enfermedad de base, más probable es que el fibroscan te dé más fibrosis de la que luego realmente el paciente tiene, ¿vale? Y hay que intentar hacer el fibroscan siempre con la enfermedad lo más controlada posible. ¿De acuerdo? Que es una cosa que sí que se tiene que tener en. Vale, hasta aquí generalidades de hígado. ¿Me seguís todos hasta aquí? ¿En casa también? En casa están todos en la nevera, fenomenal. Pues entonces, vamos a empezar a ver ya alguna etiología concreta, ¿vale? Que si no se hace esto pesado, vamos a hablar, no de todas las etiologías, porque podemos morir aquí, pero sí que vamos a hablar hoy, por ejemplo, mucho rato, de hepatitis víricas, ¿de acuerdo? De hepatitis infecciosas, que ahí sí que me voy a quedar un ratito largo. No es hepatitis víricas, es lo primero que vamos a hablar. No te digo que hace mucho que no hago esta. Entonces, esta me la tiene que leer alguien y no se lo voy a pedir a nadie que esté muy lejos de la pantalla. Por una cosa. ¿Me la puedes leer? ¿Lo ves? Dice, mujer de 50 años que acude al servicio de urgencias por astenia, anorexia, pérdida de peso, ictericia, fiebre y dolor abdominal. No refiere antecedentes recientes de transfusión sanguínea, contactos sexuales de riesgo ni adicción a drogas de uso parenteral. Consumo habitual de 60 gramos diarios de alcohol durante los últimos 5 años. Consumo que ha incrementado durante el mes previo por problemas familiares. Temperatura de 38.5 grados centígrados, tensión arterial de 100/60. En la exploración física se observa desorientación temporoespacial, malnutrición, asterixis, ictericia y hepatomegalia dolorosa, no ascitis ni datos de irritación peritoneal. En los exámenes de laboratorio destacan leucocitos de 15.000 por microlitro con un 90% de polimorfonucleares, hematías 3 millones, hemoglobina de 10 gramos sobre decilitro, volumen corpuscular medio de 115 femtolitros, bilirrubina de 15 miligramos sobre decilitro de pediumino directo, AST de 300 unidades internacionales, ALT de 120 unidades internacionales, GGT de 635 unidades internacionales, prolongación del tiempo de protrombina mayor del 50%. ¿Cuál es el diagnóstico más probable del cuadro que presenta la paciente? 1. Absceso hepático, 2. colecistitis aguda, 3. una colangitis, 4. una hepatitis alcohólica y 5. una pancreatitis aguda. Lo siento. A ver, la pregunta es una tortura. Para que te sientas mejor te diré que este fue Mimir. ¿Vale? O sea, yo esto me lo encontré sobre el terreno. Tal cual. Sobre el terreno me lo encontré, ¿vale? Y claro, luego es como, sabéis que después hacemos
El tema de la corrección, o sea, a mí me presenté como alumna, aquí me presento como alumna. Me presenté al MIR más de una vez, pero este fue mi MIR definitivo, o sea, en el que me presenté el que cogí digestivo. Entonces, los días siguientes, claro, hacíamos, no sé si ahora el formato sigue siendo igual, pero sabéis que se da la opción a que metáis vuestra plantilla para que nosotros hagamos la corrección, ¿no? Y típicamente todas las academias, ¿no? No solamente la nuestra, pues hacen una corrección preliminar para que nosotros pues, podamos daros una idea de qué tal os ha ido lo antes posible, ¿vale? Y eso nos sirve a nosotros para saber qué tal lo habéis hecho vosotros. Es decir, al final es un trabajo que hacemos, no se van a recoger vuestros datos ni para dárselos a ChatGPT ni para señalar a nadie en particular, sino que en su conjunto a nosotros eso nos sirve para saber cómo tenemos que mejorar nosotros. Entonces es una información muy valiosa que recolectamos de esa manera, os damos un servicio a cambio, ¿no? Y todo el mundo sale enriquecido y mejor. Entonces, esto va a contaros que, claro, esos días, pues tú ves, ¿no? O sea, cuánta gente se ha equivocado, o sea, porque te da una idea, ¿no? De la mayor parte, cuando metes tú la plantilla, en aquel momento te da una idea de que había contestado la gente que también la había metido, todo, por supuesto, anonimizado. Y hubo mucha gente que se fue directa a la 3. ¿Alguno de vosotros se ha ido en este momento directo a la 3? La mayoría de vosotros no. ¿A que no? Vale, esto de lo que habla es de un fenómeno que os va a pasar, ¿de acuerdo? Y a medida que pasen los meses os va a pasar, y os acordaréis de mí, ¿de acuerdo? Cuando esto pase, que es que a medida que avanza la preparación del MIR, te vas a olvidar de cosas, obviamente, ¿vale? Porque no eres un robot y hay cosas que te van olvidando, pero es que además vas a empezar a tener la sensación de que 6 meses después cometes errores que hace 6 meses no cometías, ¿vale? Mierda, sé demasiadas cosas, la he liado, ¿de acuerdo? Y esto pasa y forma parte del proceso y entonces a medida que vas juntando más sospechas diagnósticas y más diagnósticos posibles en tu cabeza, de repente empiezas a cometer errores que antes no estabas cometiendo y entras en pérdida y entras en pánico y parece que no tiene arreglo y que solo te está pasando a ti. No, ¿vale? Esto es parte del proceso. En este momento de vuestra preparación, ninguno ha pensado en una colangitis aguda, ¿de acuerdo? Ni ha pensado en un absceso hepático. ¿Vale? ¿En qué habéis pensado todos? Alguien ha pensado en una pancreatitis y la inmensa mayoría os habéis ido por la hepatitis alcohólica, que es de lo que sabéis en este momento. Bueno, ¿vale? Pues hepatitis alcohólica era la correcta, hepatitis alcohólica fue la que dieron por buena. La gente que se confundió con la 3. Lleva tomando 50. Lleva tomando 50. Sí, o sea, es verdad que al final es que es un caso clínico difícil de leer, también te lo digo, pero porque es muchísima información, casi toda negativa. Casi toda negativa. O sea, si te fijas, tienes un montón de texto que te dice que está muy mala, ¿vale? O sea, todos habéis identificado, esta está mala, ¿vale? Y mira, ya con eso tenéis información suficiente como para no matar a nadie en vuestra primera guardia. O sea, si sabes identificar el que está muy malo, vamos bien, ¿vale? Y después, un montón de datos analíticos de gravedad, de reactantes de fase, mala, ¿vale? Y un montón de información clínica que corresponde básicamente a todo lo que no le pasa, ¿no? No ha tenido exposiciones de riesgo, no tatuajes, no movidas, no me acuerdo cómo es el texto, ¿no? Pero es como no, y un dato positivo, que es un consumo agudo sobre crónico, un pico de consumo agudo sobre crónico, ¿no? En un contexto de una paciente que a lo mejor no está formalmente diagnosticada de patología crónica, pero que claramente tiene un problema, ¿vale? O sea, si consigues que no se te desconecte el cerebro a mitad de la pregunta, pues llegará un momento en que llegas aquí al final y te vas a plantear un diagnóstico diferencial entre algo infeccioso o una hepatitis alcohólica. De hecho, la gente se confundió por eso. Y dolor a la palpación. Es que es cuando decimos hepatitis, no es una cosa conceptual ni teórica, es que hay mucha itis, esta hepatitis. Y de hecho, muchos de estos pacientes van a llegar con fiebre, que la mayor parte de las veces no va a ser infecciosa y que va a ser el verdadero problema que vamos a tener a la hora de decidir el tratamiento. ¿Vale? Ahora no. Entonces, antes de hablar de virus, ¿vale? Me he colado en el orden de los factores, vamos a hablar de enfermedad hepática por alcohol. ¿De acuerdo? Dime. ¿Desde qué cantidad de gramos de alcohol al día uno come? Alcohol. Porque depende básicamente de si tienes otros problemas o no. Es decir, hay un punto de corte que claramente dice en las guías en vigor que por encima de esto tienes un consumo perjudicial sí o sí. Y luego hay un montón de territorios grises que dependen de si tienes otros problemas, fundamentalmente factores de riesgo cardiovascular y ese tipo de cosas. Entonces, este sería el espectro de la enfermedad hepática por alcohol. No todos los pacientes tienen que pasar por todas las fases, ¿de acuerdo? Pero un paciente que pasase por todas las fases lo haría en este orden. Tenemos una inmensa mayoría de pacientes con hepatitis alcohólica
tenemos algunos que superponen episodios de hepatitis aguda alcohólica y finalmente los que llegan, que no son todos, pero sí son muchos, a propiamente la cirrosis, ¿vale? Lo vamos a ir viendo secuencialmente, una cosa detrás de otra. Entonces, mira, así es como cuantificamos el alcohol, ¿vale? Cuando hablamos del alcohol, ¿vale? Ese paciente que te dice, ¿usted cuánto bebe? Lo normal. Bueno, lo normal es extremadamente subjetivo, ¿vale? Y es muy fácil de inflacionar. De hecho, aquí ya tenemos un par de pistas. Mira, a la hora de cuantificar vamos a hablar de que cuando hablamos de una unidad de medida estándar, que se supone que es una unidad de algo que yo me bebo, ¿vale? O sea, que típicamente se bebería una persona cuando se bebe algo, ¿vale? Que más o menos tiende a equivaler a 10 gramos de etanol. 10 gramos de etanol, una unidad de medida estándar sería o un cuarto de litro de cerveza, o una copa de vino de 100 mililitros, o un chupito de un licor de 33 mililitros. Aquí es donde empezamos a ver que esto hace aguas, porque claro, la gente que te dice que se bebe una o dos cervezas diarias, habitualmente se bebe dos. Y esas 2 cervezas son latas casi siempre. ¿De acuerdo? Yo no sé, en otros entornos veo aquí mucha cara latina, pero en España la persona que te dice que se bebe 2 cervezas, se bebe 2 latas, 2 tercios de cerveza. Esos son 660 mililitros. Ahí hay 2 unidades y pico para 3. ¿De acuerdo? Ojo con esto, que a veces 2 cervezas no son 2 unidades, ¿vale? Lo mismo pasa con el vino. ¿Cuántas veces habéis ido a un restaurante y os han puesto una copa de vino de 100 mililitros? Pues chica, te podías haber enrollado un poco más, ¿no? O sea, la copa es escasa, ¿de acuerdo? Es que a lo mejor muchas veces en tu casa la copa que te bebes es una unidad y media, ¿de acuerdo? Y bueno, pues una con la comida y otra con la cena, sobre todo si eres mujer, sobre todo si tienes otros factores de riesgo, pues hay muchísima gente que llega por las consultas haciendo un consumo francamente perjudicial y sin ningún tipo de conciencia de que están haciendo un consumo perjudicial, porque no tienen conciencia de dependencia y porque no se intoxican habitualmente. ¿De acuerdo? De hecho, es el patrón más típico que vais a ver por las consultas, al menos en España, ya te lo digo. ¿Vale? Bien. Un paciente que, esto es lo que más frecuentemente vais a ver, lo que llamamos la esteatosis alcohólica, ¿vale? O sea, esteatosis alcohólica o esteatohepatitis alcohólica, las siglas inglesas son ALD, que ahora está como más en boga hacerlo con las siglas inglesas, y veis ALD, Alcoholic Liver Disease, o sea, cuando el problema es fundamentalmente por alcohol, ¿vale? Independientemente de que puedas tener tus factores de riesgo cardiovascular o puedas estar pasado de peso, puedes tener otros motivos para tener esteatohepatitis, por encima de cierto consumo se asume que tu problema principal sí es el alcohol, ¿vale? Entonces, pues es este paciente que te lo manda su médico de atención primaria, que no es imbécil y sabe perfectamente lo que te está mandando, pero te lo manda porque te lo tiene que mandar, ¿vale? Entonces te lo manda, como ya sabe lo que te está mandando, pues te lo manda con una serie de estudios preliminares, ¿vale? Típicamente una ecografía y un despistaje básico de otras cosas que han sido normales. Entonces, pues tú ves a este paciente y viene con una ecografía que dice esteatosis, punto, ¿vale? O sea, tenemos evidencia ecográfica de que hay grasa en el hígado, ¿de acuerdo? No habla de momento, en esta fase, en este cuadro que os estoy pintando, no me habla de patología crónica establecida, ni de cirrosis, ni del tamaño del bazo, o sea, esteatosis, ¿vale? Punto y final. Y trae un análisis básico con una serie de, pues eso, serologías negativas y demás, muy razonablemente que no parece que le pase otra cosa. Y entonces, pues tú hablas con esta persona y le preguntas, ¿de cuánto bebes? Y esta persona te dice, no, yo no bebo. ¿En serio? Dice, bueno, yo no bebo cubatas. Y de gente en España. Digo, bueno, cubatas Cuba libre, o sea, que no bebo destilados. Vale. Y de lo demás. Porque lo demás, en general, además, suele ser cerveza casi siempre, más que vino. Epidemiológicamente, vamos, me refiero. Y suele ser, pues, una cerveza que yo me la bebo comiendo y que no estoy bebiendo de fiesta y que no estoy bebiendo con intención de intoxicarme. Entonces, mi primer instinto es decir, yo no bebo. Es como, vale. Y de lo que sí bebes, ¿cuánto bebes? Lo normal. Entonces tú te pones a mirar el análisis de esta persona, ¿vale? Y el análisis de esta persona tiene una serie de cosas que a lo mejor ya os van sonando. Elevación aislada de GGT, ¿vale? Sobrecarga metabólica, no es colestasis, la fosfatasa es normal, la bilirrubina es normal, ¿vale? Si tiene citolisis, que no siempre tiene citolisis, pero cuando hay citolisis tenemos más GOT que GPT. ¿A que me va sonando ya todo? Y si me pongo a mirar fuera del perfil hepático hay más pistas. Hay más alteraciones, más cosas. Por ejemplo, es muy típico que haya macrocitosis, ¿vale? De la serie roja, ¿no? Un volumen corpuscular medio alterado, al alza, incluso cuando la vitamina B12 es normal y el ácido fólico es normal. O sea, que es un problema de, puramente de toxicidad del alcohol sobre la médula.
Por el mismo razonamiento se puede ver plaquetopenia también. No es lo más típico, ¿vale? Casi siempre en el MI, cuando te ponen plaquetas bajas, te quieren trasladar que tiene hiperesplenismo, que es una persona que ya tiene un bazo grande, que ya tiene una hepatopatía crónica establecida y con un bazo grande que lo que va secuestrando las plaquetas. O sea, casi siempre la plaquetopenia en el MI quiere decir cirrosis. Pero un consumo de alcohol puntual muy elevado en una persona que no sea cirrótica también te puede dar una plaquetopenia por el mismo mecanismo, propiamente por toxicidad. ¿Vale? Total, que sigo buscando cosas y entonces, además, fuera del perfil hepático, pues hay más pistas, ¿no?, que yo no voy a encontrar. Es muy típico, por ejemplo, que veáis triglicéridos elevados. ¿Vale? Triglicéridos elevados con colesterol normal. Claro, otra cosa es que tuviese el paciente pues un síndrome metabólico y además tiene una dislipidemia mixta y una glicada elevada, entonces eso es otro tipo de negocio, ¿vale? Pero os puede llamar la atención una hipertrigliceridemia muy alta en un paciente con un colesterol normal o casi normal. Y es como, uy, qué selectivo esto. Es por eso, ¿vale? Es porque el alcohol directamente interfiere con el metabolismo de los ácidos grasos. Y entonces estos pacientes tienen hipertrigliceridemia que no es metabólica, que al final es metabólica porque es por interferencia del metabolismo, pero que no es porque esté pasado de peso y sea diabético, no, o sea, no tiene nada que ver con esto. Hipertrigliceridemia selectiva es un dato de alarma de consumo de alcohol, ¿vale? ¿Qué más cositas me voy a encontrar? Pues si estoy muy atenta, eso ya es más específico, ¿vale? Pero si te acuerdas de mí, pues a lo mejor lo miras. Elevación selectiva de la IgA, ¿vale? La IgA, que es la que tiene la A de alcohol, ¿vale? El paciente tiene una IgM normal, una IgG normal, y sin embargo la IgA está selectivamente al alza, ¿vale? Inmunoglobulina A de alcohol. Por eso orinan tanto. ¿El qué? Por eso cuando toman alcohol orinan tanto. No, eso no es necesariamente por eso. Es que también interfiere, primero porque lo que entra sale y segundo porque interfiere con la hormona antidiurética. Es una especie de SIADH al revés, por el alcohol. ¿Por qué aumenta solo la IgA y las otras? No lo sé. Es un hallazgo, no sé si se sabe de hecho, es un hallazgo como muy habitual. No sé si está estudiada la etiología. Ahí me pillas. Pero es, vamos, si te pones a buscarlo, que es la cosa que no lo ves hasta que no lo estás buscando, si te pones a buscarlo lo encontrarás, ¿vale? Entonces, pues nada, pues este paciente que te dice que bebe lo normal o que no bebe porque no bebe Cuba Libres, pues tienes que reorientar la conversación y explicarle que seguramente su problema no es de dependencia, pero que independientemente de que tenga dependencia o no, se está volando el hígado y no se está dando cuenta porque no se intoxica, porque no va de fiesta, porque hace muchos años que no está borracho, pero el consumo global que viene haciendo está siendo más de lo que su hígado puede gestionar y lo sé porque está protestando exactamente tu hígado en todo esto. ¿Vale? ¿A partir de qué punto de corte? Claramente el consumo es de riesgo para el desarrollo de cirrosis independientemente de todo lo demás. Eso, ¿de acuerdo? Es verdad que distintos organismos ponen el punto de corte en otros sitios. La Organización Mundial de la Salud habitualmente hablaba de 60 gramos en varones y 40 gramos en mujeres. Dependiendo de lo mires, como todas estas cosas de la medicina. Yo creo que como ha salido recientemente una guía en 2025 que habla de estos pacientes de la enfermedad de grasa hepática por alcohol y no por alcohol, tenemos una guía europea nueva del año pasado. Entonces yo creo que de referirse a algo, el que ponga las preguntas este año se referiría aquí, por supuesto 60 y 50. Pero vamos, que 40 gramos en mujeres tampoco es ninguna bicoca y hay muchos organismos que ponen el punto de corte en 40 gramos. ¿Vale? Bien. Por debajo de eso, depende. ¿De acuerdo? Hay un cuadro que llamamos esteatohepatitis mixta, ¿vale? Metabólica alcohólica, que es el que corresponde a personas que tienen esteatosis, tienen algún factor de riesgo cardiovascular, es decir, probablemente tienen un problema metabólico y además hacen un consumo de alcohol intermedio, ¿no? En zona gris, que no es despreciable, que suele estar en torno a 20-50 gramos dependiendo del sexo. ¿Vale? Es decir, que hay determinadas personas que a lo mejor tienen un HDL bajo o una hipertensión arterial, ¿de acuerdo? Y que se están tomando un chato de vino con la comida y otro con la cena, pues eso ya es un consumo de riesgo de desarrollo de hepatopatía terminal al juntar las dos cosas, ¿vale? Además, las dos cosas actúan de manera sinérgica, ¿de acuerdo? O sea, no solamente sumatorio, sino sinérgico, ¿de acuerdo? Con lo cual, pues yo soy un rollo de persona, yo voy por la vida quitándole a la gente todo el divertido de la vida, pero es que luego pasan cosas, ¿de acuerdo? Y luego le pasan cosas a gente que no ha tenido conciencia de consumo patológico hasta que tú les dices, es esto cirrótico, y ese es el último día que beben. ¿De acuerdo? Y, qué rabia, cuando ya no tiene rabia, ¿no? O sea, que ojo con eso.
¿Qué más quería yo contaros? La hepatitis aguda alcohólica. Esto es un cambio de tercio. Aquellos pacientes que claramente sí que tienen un problema de consumo perjudicial, o sea, con un patrón de consumo claramente pues muy elevado en relación con, pues eso, fundamentalmente con automedicación, ya os lo digo, ¿vale? Porque para existir en el mundo en 2026 con algo hay que drogarse y estos pobres pues han elegido esto antes de consultar, así que nada, hay mucho de esto, ¿vale? Entonces, una hepatitis aguda alcohólica es un episodio claramente distinto, ¿vale? A este paciente que yo os estaba contando. Es un paciente que hace un pico de consumo agudo sobre el crónico por el motivo que sea, ¿de acuerdo? La gente cuenta cosas, ¿no? cuando ingresa por este motivo. Y esto puede dar como resultado el desarrollo de lo que llamamos una ACLF, ¿vale? Una Acute on Chronic Liver Failure. No voy a ahondar en el concepto de ACLF porque me parece que no lo he preguntado nunca como tal y me parece que es meteros en demasiados líos para lo que creo que os pueden pedir para un examen generalista como este, ¿vale? Pero sí que las siglas que tienen que sonar, eso está como muy en boga, ¿vale? O sea, una persona que no tiene un hígado, digamos, estrictamente normal de base, que tiene un evento agudo que se descompensa, eso se llama así, ¿vale? ACLF. Y dependiendo de la gravedad de las alteraciones y de la cantidad de órganos que fallen a la vez, pues el pronóstico es mejor. ¿De acuerdo? O sea, con que sepáis eso, vais que os matáis. Entonces, este paciente, pues el diagnóstico suele ser a la anamnesis, o sea, son pacientes que te lo cuentan, ¿de acuerdo? Y vienen a urgencias encontrándose muy malitos, ¿vale? Esta es la paciente de la pregunta esta del texto del horror, es esta paciente. Y estos pacientes, cuando los enfocas como tales, necesariamente hay que ingresarlos. Voy a estar mucho rato en esta diapo, que nadie se ponga nervioso. Hay que ingresarlos necesariamente. Primero, obviamente, porque mientras estén ingresados no beben, pero segundo y fundamental, porque es un paciente que llega con mucho malestar general, suele llegar deshidratado, desnutrido, hecho polvo, ¿de acuerdo? Y requiere realmente tratamiento de soporte que tiene que ser necesariamente hospitalario, ¿vale? Lo primero que le vamos a poner a esta persona son, pues eso, medidas generales de hidratar, soporte nutricional, antitérmicos, vienen muchos con fiebre inflamatoria o infecciosa, ¿de acuerdo? No necesariamente infecciosa. Acordaos siempre, que esto es lo típico que se dice, pero que luego la gente con las prisas no lo tiene en cuenta, si vas a poner suero glucosado, que probablemente se lo pongas, siempre hay que poner tiamina primero. Esto seguro que os suena, ¿no? Para evitar precipitar un vernice por favor. ¿Vale? Y algo que, hasta donde yo sé, no se ha preguntado nunca en el MIR, pero que a mí siempre me ha parecido muy preguntable y siempre lo recuerdo, acordaos que la deprivación alcohólica, la profilaxis de la deprivación del delirium tremens, ¿de acuerdo? La profilaxis del delirium tremens, esta es la única causa de delirium orgánico que se trata de preferencia con benzodiazepinas. ¿De acuerdo? Cualquier otro paciente que tiene un delirium de causa orgánica por el motivo que sea, el manejo son medidas generales, ¿no? Los abuelitos que les encendemos la luz, que respetar el esquema noche-día, todas esas cosas. Y luego farmacológico, lo que se pone son antipsicóticos de primera línea en todas las causas de delirium orgánico, menos en esta. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque el alcohol es un sedante del sistema nervioso central. Si tú tienes una persona que está consumiendo un sedante del sistema nervioso central de manera crónica, ¿no? Y lo está consumiendo y tiene el sistema nervioso central crónicamente sedado, entre comillas, ¿vale? Si tú eso se lo quitas de golpe, ¿de acuerdo? Vas a provocar de repente una bajada muy rápida del umbral epileptógeno. Y son pacientes que en el contexto del delirium pueden hacer crisis tónico-clónicas, ¿vale? Tienen eventos como un paciente con una epilepsia de base sin tener una epilepsia de base, ¿vale? Entonces, ese es el motivo por el que para hacer profilaxis de la deprivación, lo que hacemos es cambiar un sedante por otro, ¿de acuerdo? Y este paciente, y solo este paciente, solo esta causa, ¿de acuerdo?, de delirium se previene en primera línea con benzodiazepinas, ¿vale? Me parece fantástico que utilices antipsicóticos como soporte, que utilices las dos cosas a la vez, o si quieres reservarte el antipsicótico para el delirium establecido, se lo puedes poner. Pero tu primera línea de batalla no es el tiabrizal, ¿de acuerdo? Tu primera línea de batalla son las benzodiazepinas. Típicamente se suele usar cloracetato, porque tiene menos metabolismo hepático y se supone que tienes como menos riesgo de que se te acumule en sangre. Esto es una cosa más conceptual que realmente haya estudios sólidos al respecto, pero lo que sí que es así, y a mí me parece que es como material de pregunta de test, es que las benzodiazepinas van a ser la primera línea, cosa que no suele ocurrir y aquí sí que va a ser, ¿vale? ¿Qué más? Cuando ya has hecho todo esto, ¿de acuerdo? ¿Qué le puedes poner a este paciente para mejorar su pronóstico en el medio plazo? Ya propiamente, o sea, no ya tratamiento de soporte, o sea, para la hepatitis que le trae por aquí. Se ha ensayado de todo. Se ha ensayado pentoxifilina, se ha ensayado N-acetilcisteína, se ha ensayado agua de Lourdes, se ha ensayado todo.
lo único que ha demostrado mejorar el pronóstico de este paciente en el medio plazo son los corticoides. Lo único, prednisona, ¿de acuerdo? Prednisona o lo que queráis, pero corticoides, ¿vale? Y claro, esto supone un problema a la hora de tomar decisiones, porque claro, estos pacientes vienen muy malitos, muy cascados y con mucho riesgo de hacer complicaciones médicas durante el ingreso, siendo la primera de ellas la infección, ¿vale? De hecho, es la causa más importante de mortalidad en estos pacientes. Estos pacientes, cuando ingresan con un cuadro de este tipo, la mortalidad en el año siguiente es del 50%, ¿vale? O en el episodio hospitalario o a lo largo del año siguiente. Tenemos una mortalidad del 50%, ¿vale? Y la primera causa de esa mortalidad va a ser la sepsis. Entonces, claro, si yo sé todo eso y yo sé que lo único que le puedo poner son corticoides, a mí me va a dar canguelo ponerle el corticoide. O sea, me voy a plantear muy mucho cuál es el momento de disparar los corticoides. O sea, cómo decido que el balance riesgo-beneficio